Pues muy buenas tardes, ya estamos aquí un lunes más, son las 5:30 puntuales de la tarde y esta semana nuevo y último episodio donde abordamos cómo las empresas pueden prepararse para la incertidumbre económica y política en este año 2024, en estos videopodcasts de negocios de éxito. Lo primero es saludar a Leopoldo Collado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Leopoldo? Bien, Víctor, acabando ya el mes de enero. Acabando enero, pensando ya casi casi que en Halloween. Leopoldo, que es nuestro coordinador del área de asesoría y consultoría y también promotor de estos videopodcasts de negocios de éxito. Y como bien adelantaba yo anteriormente, nuevo episodio, último además de enero. Y el objetivo es trasladar un poco por qué, ¿no? ¿Por qué conformarte con hacer frente a la crisis cuando puedes ir un pasito más adelante y crecer? Claro que sí. Y en esta ocasión vamos a conocer en este último video podcast cómo identificar oportunidades emergentes. Por todos es sabido que para identificar esas oportunidades emergentes necesariamente implica que tengas que observar el entorno, anticiparse a los cambios y reconocer necesidades no satisfechas del mercado. Y además debe de ser continuo, ¿verdad, Leopoldo? O sea, no solo quedarnos en lo puntual, sino, consecuencia de ello, analizar toda esta parte. Y hoy contamos para ese análisis con David Olivares, que es socio, director y abogado senior en la oficina de Madrid y miembro en España de la firma internacional Creston Iberaudit. Y lo primero es que le salud. David, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Víctor. Buenas tardes, Un, Leopoldo. Muchas gracias por la invitación y encantado de estar con vosotros. un placer que nos acompañes y casi que pregunta obligada, ya no tanto que nos cuentes un poco quién eres, qué haces, titulitis, como decíamos, fuera de emisión, sino que nos cuentes cómo es tu trayectoria, cómo has llegado hasta donde estás hoy aquí con nosotros y en Preston Iberaudit. Venga, te escuchamos y arrancamos. Bueno, la realidad es que al final te dejas llevar un poco por la vida profesional, ¿no? Empiezas tu experiencia en determinadas firmas y cuando te quieres dar cuenta llevas 20 y pico años y siendo representante de una de las oficinas de Creston Bureau aquí en Madrid como firma internacional de servicios multidisciplinares. Muy interesante. Leopoldo, te había silenciado porque tenías ahí un poquillo de ruido. Eh, Ujú. Fijaros, oportunidades emergentes, ¿eh? Hoy hablamos sobre esa parte importante de cómo analizar, ¿no? Cómo buscar esas oportunidades, ¿verdad, Leopoldo? Sí, vamos, más que sobre todo identificar, ¿no? Pues, y aprovecharlas, porque bueno, al final lo hemos dicho, lo llevamos diciendo todo este mes con las distintas personas con las que hemos hablado, que en entornos como el que tenemos ahora, no, bueno, vamos a llamarlo de crisis perpetua, pero bueno, más bien de incertidumbre, que hay muchas empresas que ganan mucho dinero, hay otras bueno, pues que se mantienen, que intentan seguir adelante, pero bueno, a nosotros lo que nos interesa es eso, es decir, bueno, cómo crear o cómo de alguna manera crear el sistema para poder identificar pues y aprovechar esas oportunidades bueno, pues en este entorno, ¿no? Y David, pues yo creo que nos puede de alguna manera dar un poco de luz en este sentido, pues bueno, pues la experiencia que él tiene, sobre todo, bueno, pues en temas de innovación o de desarrollo. Y bueno, y la primera pregunta, o para introducir un poco, pues, la importancia, ¿qué consideras bueno, por qué es importante que las empresas, bueno, pues que busquen oportunidades, que no estén quietas, que no se queden en mi sector, siempre se ha hecho así, todo el mundo lo hace así, ir un poco, más que ir a remolque, ¿no? O que al final vas a ser como mucho vas a ser el segundo. Entonces, bueno, pues dinos un poco, o bueno, o según tu experiencia, pues eso, eh, la ventaja bueno, las oportunidades, por qué es interesante, pues eso, en vez de centrarte en sobrevivir, sino centrarte, bueno, pues en adoptar el cambio y bueno, y buscar esas oportunidades, ¿no?
Del segundo, además, nadie se acuerda, ¿eh? Efectivamente. Hombre, yo creo que en este contexto, vamos a decir, del mundo globalizado y teniendo en cuenta que cada vez existen menos fronteras, eh, y no solamente, vamos a decir, entre el mundo, vamos a decir, desde el punto de vista de atravesar países, ¿no? Donde ahí es verdad que necesitas tener cierta estructura, pero vayámonos a temas más locales o de la propia España, ¿no? Tan intercultural que tenemos, ¿no? Ten en cuenta que al final somos un país de una situación geográfica privilegiada, no solamente de acceso por idioma, sino también intercultural, con un montón de plataformas de acceso a otro tipo de mercados, donde no solamente en el contexto, vamos a decir, de las diferentes comunidades autónomas interculturales que existen y con lazos entre unas y otras, sino también pongamos como, sin ponernos barreras, ¿no? Como acceso, vamos a decir, a mercados dentro de la Unión Europea o incluso a América Latina. En este contexto en el que a día de hoy, con este 2024 que todo el mundo apunta a cierta crisis y demás, pero realmente las perspectivas que existen es de que en la mayoría de las empresas existe un cierto idea de, por lo menos, de mantener estos ingresos a lo largo de este año. Sí es verdad que debemos ser precavidos, de que tenemos que estar continuamente en un entorno de innovación y adaptación por parte de nuestro entorno y nuestro, vamos a decir, core business de nuestro negocio para poder dar ese paso de adaptación a todas las necesidades que podemos ofrecer en el mercado. Debemos tener la ambición, vamos a decir, de buscar esa expansión y ese crecimiento de nuestro propio negocio, ya sea propio o incluso en colaboración con otro tipo de empresas o profesionales donde nos puedan ayudar a este tipo de contextos de poder canalizar, vamos a decir, todas las posibles oportunidades que se nos puedan abrir dentro del mercado. Pero eso pasa por, de alguna manera, lo que llama a todo el mundo lo de salir de tu zona de confort, porque está bien experimentar, porque hay dos cosas que yo creo que son un poco, que son fundamentales en lo que tú decías. Por un lado, tienes que estar dispuesto a asumir determinados riesgos. Riesgos, bueno, medibles y que sean asumibles. Y luego también tienes que querer experimentar con cosas distintas, con nuevos enfoques, cosas que normalmente no somos, no estamos cómodos haciéndolo. Pero claro, ahí ya vendría la tan manida frase de Einstein de intentar conseguir resultados distintos haciendo la misma cosa, pues la verdad es que es un poco... eh, eh, no tiene sentido, pero bueno, nos empeñamos en ello, yo creo, ¿no? Entonces, ahí por ahí iría. Entonces, ¿qué vosotros como consultores, cómo hacéis o cómo de alguna manera hacéis que las empresas con las que trabajáis de alguna manera desarrollen esa capacidad para poder identificar esas oportunidades y aprovecharlas, claro, en estos entornos en los que dices, bueno, pues es que eh, el 24, pues vamos a ver si nos, lo decías tú, ¿no? Vamos a ver si nos mantenemos como estamos, ¿no? Virgencita, que... Entonces, bueno, ¿cómo de alguna manera eres capaz? Porque entiendo que también hay cierta reticencia, ¿no? De entrada. Me imagino que es un trabajo que tienes que explicarlo bien para que la gente entienda las bondades y entienda la necesidad, ¿no? Sí, yo creo que lo primero que hay que hacer es un poco conocerse a sí mismo. Vamos a decir, el famoso análisis DAFO, ¿no? De las virtudes, necesidades que pudieran tener, que pudieras realizar dentro de tu propio negocio e incluso las limitaciones que lógicamente siempre hay, ¿no? Yo creo que es muy importante el conocerse
a ti mismo sobre qué es lo que estás vendiendo y qué producto estás vendiendo. Y a partir de ahí yo creo que tiene cierta importancia, vamos a decir, el carácter del empresario, depende de lo ambicioso o limitaciones que pueda tener, pero déjame ponerte un ejemplo, ¿no? En su momento, en un ejemplo tan vago como la famosa fregona, vamos a decir, que en 1956 pues un español, Manuel Jalón, pues lo inventó, ¿no? Y en aquel momento, un poco por historia que se pensaba y demás, pues al final había cierta reticencia de decir, ay, fíjate qué paso hemos dado, ¿no? Pues mira, ahora estamos con la nueva tecnología, con la inteligencia artificial, que muchas veces estamos con cierta experiencia o mejor, inexperiencia realmente en este tipo de sector. Es decir, que yo creo que ahora hay cierta tecnología que realmente nos puede dar o nos puede facilitar si realmente queremos dar el paso para facilitar a nuestro negocio aquellos pasos que a lo mejor necesitabas dar con muchísimo más estructura. Creo que la ambición desde el punto de vista del empresario a la hora de detectar nuevas oportunidades, el estar continuamente en contacto con gente y empresarios dentro de tu sector o alrededor de tu sector que le pudieran dar cierto valor a tus productos, a tus servicios o la idea que quieras desarrollar dentro de tu empresa es fundamental. Y para eso, lo que comentabas de estar o de quitarse, vamos a decir, en esa zona de confort donde es verdad que en el día a día pues es donde más nos sentimos a gusto, pero que en cierta manera es nuestro peor aliado, ¿no? Donde más nos limita a la hora de dar ese paso y crecer dentro de nuestro negocio. Sí, pero además eso entiendo que que es lo que me imagino que, como decir, lo que más tienes que trabajar, un poco ese cambio de mentalidad, porque al final eh, bueno, es cierto que que la inteligencia artificial te va a permitir acceder a mucha información que te va, sobre todo, te va a te va a facilitar el tomar una decisión, sobre todo porque estamos hablando de que es una herramienta que se ha democratizado, con lo cual antes a lo mejor tenías que a lo mejor contar con gente como vosotros, que tenéis que hacerle un estudio de un mercado tal, que a lo mejor tardaba tiempo y lo que estamos viendo ahora es que esa información probablemente un estudio que tarde 2, 3 o 4 meses en hacerse, para cuando quieras obtener los resultados, esa información ya es vieja. Es como los periódicos económicos. Normalmente cuando te dan una recomendación de compra o de venta de cualquier tipo de producto, de cualquier cosa que esté viendo, al final es una información que ya es vieja, o sea, que con lo cual, y eso es una ventaja, pero también hay que querer ser ágil y flexible, y también eso hay que trabajarlo. Sí. Date cuenta que en muchos casos, muchos clientes, lógicamente he puesto como ejemplo eh, la inteligencia artificial, pero como vamos a decir, un paso de adaptación tecnológica que todos, tecnológica y mental, ¿no? Que todos debemos ir dando poco a poco, ¿no? Y que seguramente dentro de unos años pues sea parte de nosotros. Pero que la realidad es que el carácter y la ambición que realmente uno quiera como empresario a la hora de abrir mercados nos pasa bastante en función del tipo de objetivo que realmente te marques dentro de la empresa o dentro de tu negocio, ¿no? A corto y a largo. Pero sí debemos de dar, vamos a decir, este paso, porque igual como decíamos que a lo mejor anteriormente pues necesitábamos mucha estructura o más personas alrededor de nuestro negocio para poder dar ciertos servicios. Hoy en día, yo creo que la mentalidad también de cooperación entre empresarios, entre profesionales y el no tener fronteras respecto a la implantación de ciertas ideas o negocios
sin importar, vamos a decir, el territorio ni a dónde lleguemos a acceder. Eso sumado con la tecnología existente actualmente dentro del mercado, yo creo que nos puede dar cierto paso a hacerlo. Es verdad que no deja de ser de que todos realmente, pues las primeras pruebas no son o no siempre son igual de satisfactorias, ¿no? Pero yo creo que con el tiempo y con insistencia y marcándose realmente hitos y objetivos dentro de tu desarrollo de negocio, sí es viable el que podamos dar el paso para poder primero afrontar lo que comentábamos, posible crisis 2024 y luego, lógicamente, el dar ese paso para los siguientes ejercicios. Este cambio, vamos a decir, generacional, mental, tecnológico y demás, lógicamente, no es una cuestión de un día para otro, es una cuestión de trabajar e invertir tiempo y dinero en aquello que realmente crees y que a medio o corto plazo es más inversión que beneficio, pero todo depende de lo que decía, de realmente creer en nosotros mismos y dar ese paso de poder enfocalizar, vamos a decir, en las relaciones tanto profesionales como personales que podamos tener dentro de nuestro entorno empresarial. Vale, yo veo, y esto es lo que dices, pero yo creo el primer paso, o yo creo que hay dos. Primero, ser curioso, que yo creo que resume un poco todo, ¿no? La actitud de la persona que realmente quiere estar ahí y quiere seguir avanzando. Pero yo lo que creo que es determinante es el tema de la definición de objetivos, porque muchas veces lo hemos visto con el tema de implementar nuevas herramientas. Normalmente la gente dice, bueno, pues yo tengo que voy a hacer una inversión aprovechando ahora el kit digital o aprovechando no sé qué, y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro, sin un objetivo claro. Dice, ¿por qué quieres esto? Bueno, pues porque lo tengo que tener, porque todo el mundo lo tiene. Pues tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Yo creo que ahí lo primero que hay me imagino que os toca a vosotros es parar un poco los pies y decir, vamos a definir los objetivos, vamos a ver qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer, y a partir de ahí tiramos para adelante, porque bueno, yo creo que a partir de ahí es cuando realmente Es van a bastante, sacar. sí, es bastante común. O sea, la pregunta lleva un tiempo para ser respondida. No es una cuestión baladí ni tal. Sí es verdad que el marcarte ciertos objetivos, tanto a nivel personal como a nivel empresarial, y yo creo que es un tema lo suficientemente importante y de empaque como para detenerte inicialmente. Es verdad que el pack tecnológico, el tal, con todas las cantidades que están ofreciendo para adaptación de todos los medios y demás, está muy bien, pero de nada sirve si realmente no sabes, no te has marcado un rumbo, ¿no? Y un rumbo en muchos sentidos, tanto a lo mejor a corto de buscar aliados, colaboradores, profesionales que puedas integrar a tu negocio como desde el punto de vista ya más en detalle de qué es a dónde quiero llegar con tu negocio, ¿no? Y que realmente al final te determinará el éxito o no tan éxito dentro de tu ámbito. No es una cuestión de suerte el que tantos y tantos empresarios a nivel mundial hayan conseguido eh, ser los números uno y llegar a construir multinacionales eh, o incluso éxito en el ámbito más local o más nacional. Todo tiene un porqué, un motivo y un desarrollo de una planificación que yo entiendo que es fundamental para poder realizarlo. Pero bueno, ahí realmente vemos la parte final del cuento,
pero no vemos todo el trabajo que hay detrás, que eso es al final que es un poco el error al que nos lleva, yo creo que, pues eso, ahora toda la difusión que hay con redes sociales, con toda la información tan de que la tienes en el momento, y mucha gente lo que piensa es que esa inmediatez es la pauta general en los negocios cuando nada más lejos de la realidad. Normalmente el que ha llegado arriba antes se ha caído un montón de veces. Y hablando bueno, pues eso, de que hablabas tú de colaboraciones y entre empresas del mismo sector, eh, hay una cosa que no sé si a ti, si os ha ocurrido, te ha ocurrido, Ujú. eh, que yo creo que poca gente contempla, que es el colaborar incluso con tu propia competencia. El- Bueno, es que si formas parte de un sector, no tienes que olvidar que tu mejor aliado es el que tienes al lado. Y el que normalmente tus ojos están más puestos en él o debería estar puestos tanto en tu competidor como en tu propio negocio. Eh, sí, es que la realidad al final, y eso te hablo ya también incluso en el ámbito profesional, no quiere decir el que estés en un cierto sector no significa el que sepas y conozcas absolutamente todo. Eh, eh, Sino que te tienes que rodear de los mejores para poder desarrollar o bien tu producto, o bien tu servicio, o bien sea con estructura propia o con tus competidores o con los colaboradores que creas y demás. Y no tienes por qué, ni mucho menos, desechar a tus propios competidores. De hecho, seguramente sean tus mejores aliados en los comienzos. Luego ya, una vez que tú ya vuelas, vamos a decir, o tienes marca propia o puedes o tienes una cuota de mercado, seguramente ya puedas desarrollar otro tipo de estrategias, ¿no? o, Pero sí, sí, a mí me parece fundamental. o no necesariamente, quiero decir que esa colaboración se puede mantener en el tiempo, porque probablemente eh, hacéis las cosas de distinta manera. Y entonces ahí es donde donde yo creo que puede estar la riqueza, ¿no? El ser generoso, que también nos cuesta muchas veces, el pensar que a lo mejor si colaboras con un competidor va a intentar quedar con algo tuyo, cuando lo que realmente dices, bueno, pues es que realmente entre los dos hacemos un algo, pero uno solo hace o hace poco. Entonces, no sé, lo del 1 más 1 3, y bueno, pues eso es un poco que yo creo que eso es una mentalidad que también hay que trabajar, que yo creo que el que la tiene esa ventaja, ¿no? Muchas veces sobre el resto, ¿no? Bueno, de la gente de su sector, no sé cómo Sí. lo... Por no decir nombres, vamos a decir, ni establecer marcas y demás, pero todos sabemos y somos conscientes de que ha habido cierto boom, vamos a decir, dentro de plataformas de venta, en el cual incluso se podría decir que son competidores. Lo único que llegas y estableces un nexo común para vender en una misma plataforma a productos de diferentes competidores, ¿no? Y eso no significa que al final te vaya a ir mejor o peor. Lo que tienes que decir, lo que tienes que pensar es que tu producto sea el mejor o el más válido dentro del mercado donde estás compitiendo con el resto, ¿no? Yo creo que hoy en día creo que no hay que desechar absolutamente nada porque igual como, vamos a decir, hace un tiempo atrás existían ciertas fronteras vamos a decir, o tabús dentro del mercado empresarial, hoy en día yo creo que desde el punto de vista del consumidor y de la atracción, vamos a decir, de la compra, el canal es lo de menos. Lo importante es llegar donde quieres comprar el producto o el servicio. Y además bueno, si estamos hablando de grandes empresas que tienen presupuestos impensables para el resto de los mortales, pues bueno, pues tienen muchas más probabilidades, más posibilidades del prueba-error.
En el caso, en los niveles en los que normalmente no nos movemos nosotros, pues realmente no tienes tanto margen ni tienes tanto presupuesto. Y yo creo bueno, que eso es el aprovechar esas sinergias, incluso con tu competencia, pues probablemente te pueda abrir puertas que de otra manera estarían cerradas por volumen o por lo que quiera, ¿no? Porque además, pues tú decías también al principio, en el idioma en el caso de España tenemos una ventaja. O sea, aunque estamos un poco a la cola de Europa, incluso a lo mejor por geográficamente, hasta incluso por decir, bueno, pues es que no sabemos si somos el sur de Europa o el norte de África muchas veces, pero bueno, tienes ahí un nexo de unión incluso con Sudamérica, que contra lo que mucha gente, y bueno, ahí nos puedes contar tú la experiencia, contra lo que mucha gente piensa, hay empresas en Sudamérica que también que son grandes empresas y compran y venden y hacen negocio, que no es aquello de que, porque siempre vemos, o al final yo creo que es un poco lo de las noticias, que las noticias malas es lo que vende, de depresión, de crisis, de pobreza, en el que, pero al final en todos los países, o en muchos de los países, hay empresas que están, que tienen un gran nivel y compran y venden, o sea que... Nos pasa bastante a menudo que a nivel empresarial se cruza el charco, tanto de Latinoamérica para España como de España para allá. Y en la mayoría de las ocasiones el principal motivo es la situación geográfica y de idioma. Al final, la relación cultural que España tiene con Latinoamérica le hace ser una plataforma o un trampolín de acceso a determinados mercados que en otros sitios serían bastante impensable. De hecho, incluso empresas eh, que no son, vamos a decir, de origen eh, español o latinoamericano, eh, ponen su sede en España precisamente para que se vea con otros ojos la inversión. Y de igual manera recibimos muy asiduamente empresas latinoamericanas que se quieren implantar en España como primera opción para luego expandirse a otro tipo de mercados. Y no estamos hablando de grandes compañías, ni multinacionales, ni nada. Gente realmente con un empaque y con unas garras bastante importantes de afrontar nuevos retos y de interaccionar, vamos a decir, todo lo posible en jornadas, en plataformas, en eventos a nivel nacional e internacional que te pueden dar visibilidad tanto a tus servicios como a tus productos. Y al final, pues lo único que haces es pues, intentar implantarte en un país o en otro en función de las necesidades que puedas tener. Pero efectivamente vemos y cada vez más la interrelación cultural que hay entre empresas que realmente no enfocan únicamente en un mercado, sino que se enfocan en varios para poder hacer mayores ventas. Y no hace falta excesivamente grandes estructuras para hacerlo. Pues genial. Pues Víctor, ¿cómo vamos de tiempo? Porque yo creo que se nos ha pasado volando, ¿no? Claro, eso es, 30 minutitos pasan volando, pero muy interesante todo lo que comentabais en el debate. Fijaros, yo iría un poco más hacia la profesionalización, ¿no? Cabe destacar en esa parte que nos permita un poco identificar esas oportunidades emergentes. Y lo decía David hasta hace un momentito, la oportunidad real de esa parte internacional, sabiendo de que España es la puerta a Europa y cuidado con Asia, que es un mercado emergente muy importante, también lo tenemos que tener en cuenta, ¿no? De que efectivamente no solo el mercado nacional o regional o incluso local, ¿no? Sino que
ahí la tecnología nos abre una oportunidad también para los pequeños, también para las microempresas, de identificar esa oportunidad real y ponernos en marcha, ¿verdad, David? Correcto. La verdad es que cada vez más existen menos fronteras y yo creo que ese tipo de obstáculos nos los ponemos nosotros mismos en función de el tipo de carácter y ambición que nos marquemos dentro de nuestra organización, de nuestro negocio, porque cada vez más existen, como decía, eventos, jornadas, networking que se pueden desarrollar tanto a nivel nacional, local, incluso internacional, ferias que puedan existir con de ciertos sectores y que no deja de ser de que lo único que hay que hacer es ponerle interés, porque muchas veces tenemos muy buen producto, tenemos muy buen servicio y lo que nos hace falta al final es coger el lazo de alguien que lo pueda dar el saltito para poder ponerlo en el mercado, ¿no? Así Muy que interesante, claro que sí, muy Y, pa- interesante. Además, y, nos quedamos y que con pa- esa... y Dime, que dime, para eso Leopoldo. está, no, que te iba a decir que para eso estamos gente como nosotros, ¿no? Que para eso, quiero decir que eso es una de las maneras bueno, pues de dar ese saltito bueno, con una cierta garantía bueno, pues con ese paracaídas, ¿no? Para que para que si caes, pues el golpe sea el menos, ¿no? Eso es, la caída sea menor, la caída sea menor, fenomenal. Además, yo estaba diciendo antes de darte la palabra que me quedo con la metáfora de esa innovación de la escoba, ¿no? Porque al final, de esa fregona, ¿no? Que decía David, bueno, que identificó también un problema real de salud, cuidado. O sea, que es que no es tontería realmente lo que acabas de comentar en este ratito sobre esa oportunidad real, emergente, identificarla y poner en marcha toda esta parte de innovación que permitió, fijaros, ¿no? El boom, ¿no? Porque antes de ello se hacía de rodillas. Cuidado. O sea, por lo tanto, fue espectacular el sí, me ha salto, gustado ¿no? sobre todo como metáfora de que realmente los fronteras y los impedimentos los ponemos nosotros, ¿no? Lo único que hay que hacer es adaptarse. Y yo creo que estamos en un momento de transición bastante importante con toda esta innovación y con todo esto tal, y que muchas veces la innovación, en la mayoría de las situaciones, va muy por delante de todos nosotros, ¿no? Pero porque realmente tenemos que hacer un esfuerzo realmente de buscar o adaptar qué es lo que mejor eh, o qué pieza es la que nos falta dentro de nuestro engranaje. Pues esa es realmente la metáfora para poder empatizar, vamos a decir, con estas ideas de, oye, vamos a dar un paso adelante y sin miedo, ¿no? Buen ejemplo y además que hay muchos de ellos. Sí que nos pueden creer o no, Leopoldo, pero que la información está ahí, ¿verdad? Efectivamente, ahí lo que contamos es nuestra experiencia. Entonces, bueno, pues ahí, ahí es lo que hay, bueno, y simplemente, bueno, pues yo creo, entiendo que las personas que nos escuchan, bueno, pues que tienen esa curiosidad de la que hablábamos bueno, y esperemos que les pique un poco más la curiosidad y que, bueno, y que les hayamos dado alguna idea para, pues eso, para avanzar y sobre todo, bueno, pues independientemente de crisis o no crisis. Efectivamente, muy bien, genial. Pues oye, un placer, claro que sí, una vez más. Pena que el mes de enero se nos vaya, pena que este ratito que hayamos estado aquí ha sido cortito. 30 minutos pasan volados, por lo tanto, David Olivares, gracias por estar un ratito aquí con nosotros. Gracias a vosotros por la invitación. Lunes que viene, más en negocios de éxito y además nuevo tema. Ya nos irá diciendo Leopoldo de qué vamos a hablar en el mes de febrero. Además, cortito, en este caso, cinco han sido los videopodcasts de este mes de enero. Por lo tanto, en febrero Ujú. otro tema también de mucho interés. No sé si mejor, pero con muchos contenidos seguro, ¿verdad? Sí, efectivamente, intentaremos darle una vuelta porque, bueno, cada vez lo tenemos más difícil eso lo de superarnos a nosotros mismos, pero bueno, lo Vente. intentaremos. Oye, innovación, coge el palo de la escoba, que será fregona y seguimos adelante, claro que sí. Un placer y nos vemos el lunes que viene. Gracias a los dos y a todos los que nos están siguiendo, claro. Chao.
Hasta luego. Gracias a vosotros.